De terrorismos a terrorismos. 24. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 02. Revolución y contrarrevolución. Predominio del lado siniestro del imperio. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Por eso nos temen, por eso quieren aislarnos y quieren destruirnos, porque tienen miedo de que este ejemplo cunda y de que por toda América florezcan las cooperativas y por toda América se extinga el latifundio. Y antes que todo eso, por toda América empiecen a crecer las barbas guerrilleras y toda la cordillera de los Andes se convierta en otra Sierra Maestra. Ernesto Che Guevara. Que no cunda el mal ejemplo. La conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955, convocaba a los movimientos emancipativos que habían tenido lugar en la propia Indonesia, India, Egipto, Ghana, dando ánimos a la lucha anticolonial, un buen inicio de que soplaban vientos de cambio por el mundo. En el segundo lustro de los 50, la ebullición en el Caribe pro superación del dominio neocolonial conoció movimientos contestatarios tanto en Puerto Rico como en Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana y Panamá, encontrándose Haití, República Dominicana y Nicaragua afectados por las terribles dictaduras de Duvalier, Trujillo y Somoza, tres auténticos hijos de puta del imperio. Nuestros hijos de puta, como categóricamente lo afirmó Truman, si bien solo se refirió a uno de ellos, así como a los venezolanos les tocaba padecer la sangrienta dictadura de otro generalazo, Marcos Pérez Jiménez. Por algo sería que al visitar Bolivia, Perú y Venezuela, hacia 1958, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, la animadversión al representante del imperio se hizo patente al ser objeto de un repudio sincero por parte de los pueblos. Fue el caso excepcional en Venezuela. Tras de reelegirse por un fraude electoral, Pérez Jiménez salió volando rumbo a la Dominicana el 23 de enero de 1958, expulsado del país por la repulsa popular. El 13 de mayo acontece la visita de Nixon, episodio digno de relatarse por ser uno de los pocos casos en los que un pueblo latinoamericano expresa de manera decidida su sentimiento antiimperialista. Nixon y su esposa marchaban en el carro acompañados por el ministro venezolano de Relaciones Exteriores. La multitud salió a las calles, no precisamente para vitorearlos. La enardecida multitud, gritando estribillos antinorteamericanos, agredió a la comitiva y puso en serio riesgo la seguridad del visitante y los funcionarios locales. Los vidrios de su automóvil fueron destrozados y una astilla hirió al canciller venezolano en un ojo. Además, apenas pudieron Nixon y sus acompañantes escapar del cerco. Advirtieron que los esperaba otro contingente de manifestantes provistos, se dijo, con 400 bombas Molotov. A tal grado llegó el disgusto que causó gran molestia en el presidente Eisenhower, quien ya quería enviar la flota estacionada en Puerto Rico a que invadiera Venezuela, en ese momento gobernada por una junta provisional que tuvo que lidiar con dos intentos de golpe de Estado perpetrados por los de la extrema derecha. Y aunque se legalizaron los partidos de centro e incluso al Partido Comunista, una agrupación política encargada hacia la diestra tomó el gobierno en consecuencia de las elecciones presidenciales efectuadas a fines del 58, contando con el apoyo de importantes círculos de poder estadounidenses y de Puerto Rico, quienes impulsaron el arribo de un socialdemócrata y proverbial anticomunista, Rómulo Betancourt. De manera casi inmediata, tuvo que aplicar diversas medidas represivas para contener las multiformes movilizaciones populares contra las primeras medidas pro-oligárquicas y pro-imperialistas de su gobierno. Era el caso, pues, de que la presión injerencista estadounidense se acentuaba en el Caribe, para cuando rebeliones empujaban a los gobiernos burgueses y dictatoriales a realizar cambios significativos. Pero tan solo en Cuba fueron capaces los combatientes de conseguir la emancipación, derrotando al ejército del dictador Fulgencio Batista, gesta guerrillera conocida, de la que hay que destacar su singular consecución
puesto que pasa por ser un caso extraordinario y como tal único en la historia de la Gran América. La Revolución Cubana triunfó por vía armada y se consolidó con un gobierno que finiquitó el dominio neocolonial, logrando su auténtica independencia de la metrópoli atlántica dominante en esa etapa. Y el ejemplo cubano habría de cundir, inspirando la renovación de las luchas insurgentes, en primer lugar, contra las odiadas dictaduras de Somoza, Duvalier y Trujillo. Lamentablemente, las fuerzas del sistema neocolonial, sustentando en un bien consolidado establecimiento imperialista, inclinaba la balanza a favor de las dictaduras. Así ocurrió en la Dominicana, en donde una expedición organizada por el Movimiento de Liberación de ese país desembarcó en la isla el 14 de junio de 1959, siendo contundentemente derrotada. De 214 insurgentes, solo sobrevivieron 5. Los demás murieron en combate o fueron asesinados, sin que mejor suerte corrieron sus seguidores organizados en el movimiento 14 de junio. Conocido es el caso de la muerte de 3 mujeres, principales dirigentes, las hermanas Mirabal, torturadas y asesinadas por la policía política que era dirigida por el hijo del dictador. Tanto en Dominicana como en otros países, la lucha y la represión continuó. Esta última aplicada y o apoyada por las misiones militares navales, el siniestro servicio de inteligencia militar Made in USA, así como por las embajadas y las conocidas agencias especializadas en espionaje y contrainsurgencia. Ya en abril de 1959, la administración Eisenhower, después de que Richard Nixon se entrevistara con Fidel Castro, llega a la conclusión de tener que acabar con el mal ejemplo cubano. A toda costa y costo había que detener el proceso emancipativo cubano y su real independencia. Cuando que el joven y nuevo mandatario estadounidense John F. Kennedy arriba a la Casa Blanca a principios de 1961, no solo con renovados procedimientos antiimperialistas y contrarrevolucionarios, sino pretendiendo proponer un nuevo trato para con el subcontinente. Ante los problemas internos heredados de las 2 anteriores administraciones, el equipo de Kennedy entiende la necesidad de plantear una nueva política realizada con inventiva, innovación y decisión, procurando cambios graduales pero efectivos, admitiéndose los excesos recién cometidos en la América no anglosajona: gran garrote, cañoneras, corrupción por dólares, intervencionismo brutal a favor de putrefactas dictaduras. A Kennedy, en lo personal, eso le preocupaba sobremanera. Tenía que mejorarse la imagen de los Estados Unidos como un vil imperio. No haría sino provocar mayores conflictos en la región, requiriéndose de cambios en lo jurídico y en la diplomacia. Intentar una detente del intervencionismo descarado, apoyando un programa económico de inversiones y renovación empresarial. Era obvio que a comienzos de la década de los 60, el gobierno norteamericano aparecía excesivamente identificado con el imperialismo económico y con detestados regímenes militares, habiéndose los anteriores gobiernos basado en el garrote, ayuda técnica militar, para imponer un monetarismo austero en connivencia con los aportes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del recién fundado Banco Interamericano de Desarrollo, BID, fundado en 1959. Los asesores de Kennedy estudiaron la situación, criticaron la cerrazón en que había caído la política en Washington, intentando renovarla, pues sería excesivo decir cambiarla. Si bien la Alianza para el Progreso tenía un carácter propositivo y de estímulo a la producción, algo no despreciable. Al menos, por última ocasión, de las entrañas del imperio, se intentaba una política de desarrollo capitalista en la subregión, por lo que ha seguido a la postre, son programas de dominación monetarista con deuda y comercio en favor de los inversionistas metropolitanos, aunados a la sempiterna extracción de recursos materiales. Desde un principio, la política de Kennedy se encontraba entrampada entre las pretensiones reformistas de la nueva administración y la estructural tendencia recalcitrante imperialista. La reacción estaba incrustada en la propia Casa Blanca, representada por Lyndon B. Johnson, quien habría de obrar acorde con los postulados de la extrema derecha norteamericana,
inconforme con la política entre liberal y o keynesiana, o incluso intervencionista de Kennedy. Johnson era más conservador que liberal, o a disgusto con el ejercicio administrativo, a más de la política económica no del todo entregada al gran capital y en desacuerdo con las pretensiones de distensión, hasta el grado de terminar por estar involucrado en el complot asesino. Recuérdese que Johnson fue incluido en la administración de Kennedy de manera forzada, no siendo exagerado considerar que nunca dejó de ser un rival de los Kennedy, al igual que el izquierdista bateaba por el lado de los zurdos, de Edgar Hoover. Fue el caso de que en realidad Kennedy era más un pragmático que otra cosa. Empero, lo que lo orilló a ubicarse hacia la izquierda del espectro político estadounidense fue su oposición a la extrema derecha, la que durante su periodo presidencial pujaba por retornar a detentar el control del Estado de manera absoluta. De manera tal que las reformas propositivas se encontraban afectadas por una atmósfera enrarecida por el triunfo de la Revolución Cubana y la contrarrevolución proyectada por los ultraimperialistas, acontecer que alteró el panorama geopolítico que, por el contrario, a la distensión favorecía el recrudecimiento de la política intervencionista. La administración Kennedy estaba por la reacción flexible para hacer frente a los conflictos locales, tales como guerras ilimitadas propias de la Guerra Fría, mientras que los ultraimperialistas estaban por la escalada militar tanto en Vietnam como en Cuba. Y si la Alianza para el Progreso, PPA, siglas en inglés, programaba desarrollar los recursos del hemisferio entero, robustecer las fuerzas de la democracia y ampliar las oportunidades vocacionales y educativas de toda persona en ambas Américas, lo cual en principio implicaba el apoyo inequívoco y auténtico a la democracia en contraposición a las dictaduras, promocionando y patrocinando el crecimiento económico en naciones desfavorecidas, intentando mejorar los precios de los productos de exportación meridionales, otorgándose ayuda a los programas de reforma agraria. En ello radicaba el punto nodal del proyecto, Alianza para las dos Américas. Sonaba bien, y no dejaron de intentar activar el alicaído modelo de desarrollo capitalista en el subcontinente. Aquello habría de ser una industrialización por invitación. Es decir, industrialización a expensas de los intereses transnacionales norteamericanos, igual a intentar un desarrollismo que activara las estructuras caducas en países, aún subyugados por los viejos colonialismos europeos, una forma de satisfacer sus aspiraciones a la libertad y al bienestar bajo la sombra generosa de los Estados Unidos. Lo que de positivo podía tener esta propuesta era que por lo menos no se asentaba en la posición decimonónica que consideraba el desarrollo capitalista cual mera succión de recursos y capitales centripetados al imperio. Mas la prioridad era de índole negativa: evitar la expansión comunista en la empobrecida Latinoamérica. Era imperativo que la revolución social iberoamericana no llegara a ser un ataque marxista a los Estados Unidos. Según esto, filosofía democrática positiva era el intento por respaldar de regímenes supuestamente democráticos positivos en cuanto a su diferencia para con las tiranías, capacitados para realizar el crecimiento productivo, política que actuara como complemento de una reforma social y económica, incluida una reforma agraria que ayudara a conjurar el peligro de rebelión armada y la guerra de guerrillas en el Caribe y en los países andinos. Y es en ese punto en donde la contradicción imperialista estaba sin nada. Las buenas intenciones serían rebasadas por los imperativos imperialistas. La amenaza comunista preferentemente se suprimiría con represión. No hay desarrollo alguno en el tercer mundo bajo parámetros capitalistas que logren suprimir la pobreza, y la línea contrarrevolucionaria del capitalismo imperialista con sus monopolios transnacionales habría de recrudecerse.